Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias, amigos televidentes, por estar en un programa más de Café con Pan. Ustedes saben que Café con Pan es un programa de entrevistas a candidatos a elección popular, como alcaldes, candidatos que van para alcaldes, para diputados de la Asamblea Legislativa, diputados del Parlacen y también a los candidatos presidenciales. Nosotros transmitimos todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana y de 12 del mediodía a 1 de la tarde en 2 entrevistas con 2 invitados totalmente diferentes y separados. Así que usted puede escoger vernos en la mañana y también al mediodía, amigo televidente de Café con Pan. Nosotros transmitimos, si usted no tiene cable, no tiene internet, pues esta es una televisión nacional que tiene cobertura nacional. Enciende su televisor, pone canal 67 y ya puede usted sintonizarnos. Pero si usted tiene cable y tiene internet, pues véanos también en Cable Tigo, canal 67 y Cable Claro, canal 67. Esta entrevista se transmite simultáneamente, conjuntamente con la señal abierta en los cables Tigo y Claro, canal 67. Y también nos puede ver en nuestras páginas de Facebook Live, ESTV Canal 67 y también en YouTube, ESTV Canal 67. Pues dicho todo esto, obviamente hoy tenemos un invitado de lujo a quien le damos la bienvenida de parte de Canal 67 y también del programa Café con Pan de parte de nuestro director ejecutivo, don José Trinidad, quien le manda un cordial saludo y le dice que esta es su casa. Canal 67 es su casa, diputado. Muchas gracias. El programa Café con Pan es suyo. Bienvenido. Vamos a conversar con el diputado, el ingeniero Mauricio Linares, quien es diputado de la Asamblea Legislativa, propietario por el departamento de Usulután y quien va buscando la reelección en la siguiente elección. Así que bienvenido, ingeniero. Tiene usted los micrófonos para que se dirija a la población, a la teleaudiencia de Café con Pan. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle tanto a don Trinidad como a su persona, licenciado, a Canal 67, la oportunidad que me está brindando de poder venir y conversar temas de coyuntura nacional, temas importantes que ya que están a las puertas las elecciones presidenciales, de Asamblea Legislativa, municipales, consejos municipales y también diputados para el Parlamento Centroamericano, pues estamos con toda la disposición de platicar y que la gente conozca qué es el trabajo legislativo que hemos realizado, temas de coyuntura y quizás, como usted lo decía, me gustó mucho el eslogan, una entrevista formal pero informal. La verdad que de eso se trata, una plática entre amigos, un conversatorio donde se pueda estar dando una conversación muy amena, conociendo qué es la realidad que estamos enfrentando acá en nuestro querido El Salvador. Así que muchas gracias, licenciado, y estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas, diputado. ¿Cómo está usted su reelección? ¿Cómo la ve? Bueno, la verdad es que en lo personal yo me siento muy positivo, en el sentido de que hemos realizado trabajo de campo, hemos realizado trabajo de acercamiento a la gente, hemos tomado muchos insumos para poder presentar iniciativas que vengan a favorecer a todo el pueblo salvadoreño, pero principalmente al sector al que represento, que es el sector agropecuario. Yo le mencionaba de que de profesión soy ingeniero agrónomo, pero también eso, lo que es una pasión que siempre hemos tenido es con el sector agropecuario. Yo creo de que el sector agropecuario, si se le dan las herramientas, si se le dan acciones concretas, claras, para poderlo reactivar, se puede echar a andar. Y ¿Todavía estamos a tiempo? Estamos a tiempo, claro que estamos a tiempo. Tenemos lo más valioso, que es nuestra gente. Ellos están esperando ese apoyo de parte del gobierno central. Que ¿Qué no tipo solamente, de apoyo serían? ¿Serían que insumos, no solamente agrícolas, fertilizantes? Hay un montón de cosas. En primer lugar, políticas públicas claras para el sector agropecuario. Acciones concretas para reactivarlo. Cuando hablamos de reactivación, quizás también mencionaría que dentro del ministerio hubiera gente que de verdad conozca, o sea, los que llevan la batuta del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
tengan todo el conocimiento y las ganas de poder sacar adelante este sector. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos hablando que el Ministerio de Agricultura ha tenido 4 ministros de Agricultura y 4 viceministros. Y de estos 4 ministros y de estos 4 ministros, ¿alguno ha sido ingeniero agrónomo? Ninguno de ellos, pero por ejemplo, el caso del ministro número 1, él fue a comprar todo lo que fueron los insumos para la pandemia a México. El ministro número 2 presentó el 25 de mayo del 2021 el famoso, 2 fideicomisos de 640 para café y 650 millones para seguridad alimentaria. Bonito el nombre, pero hasta ahí quedó. Amarrado con el famoso plan de rescate del sector agropecuario. Se llamaba Plan Maestro de Rescate del Sector Agropecuario. Bonito el nombre. Bonito el nombre, sí. Pero hasta ahí quedó, por eso se le decía. El ministro número 3 tocó los famosos agrocenta para bajarle un poco los costos, o sea que a los productores. Un promedio de un ministro y viceministro por año. Un ministro y un viceministro por año. Y este cuarto, pues es un abogado de profesión, y creo de que tal vez él pueda tener buenas intenciones, pero no hay buenas acciones. Porque, ¿qué es lo que ha presentado él? Buenas intenciones, o sea, él dice que va a reactivar, que se va a hacer. Bueno, lo último que se hicieron fueron la disque reactivación de las plantas lecheras en diferentes zonas, que esas plantas eran las que quedaron de Fomilenio. Fomilenio, si se recuerda, en la zona norte dejó creo que 11 o 12 plantas de lácteos, de procesamiento y también de todo lo que era parte del engranaje para amarrar a lo que es para producir derivados de leche, para que se pudiera tener la oportunidad de estar sacando un plus o un diferencial que mejoraría los productos, que mejoraría el precio de los productos para los ganaderos. Entonces, como le repito, de buenas intenciones está lleno el camino al cielo, como se dice, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que necesita el sector en este momento? Principalmente que se haga un censo de verdad. Bueno, si mal no recuerdo, el año pasado, en marzo del 22, se dieron 44 millones para Digestic y en agosto lo disolvieron. ¿Qué pasó con ese dinero? O sea, que se le asignaron. Se le asignaron 44 millones. ¿En qué mes? En marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Y en agosto lo disolvieron. ¿A qué quiero llegar? Que con un buen censo de parte de la Dirección General de Estadísticas y Censos hubiera sacado el dato, la información de los agricultores para ir haciendo un programa, un proyecto enfocado y encaminado a reactivar el sector agropecuario. ¿Estarán conscientes de que la no reactivación del agro, esto está directamente implicado con la canasta básica? Es correcto. Yo creo que conscientes tienen que estar, porque ellos ven el clamor del pueblo salvadoreño ante las alzas de los productos de la canasta básica. Acuérdese que somos altos consumidores de maíz. Las famosas, las tortillas, las pupusas, ¿en qué? Pues no ocupamos el maíz es de la fuente principal de alimento de los salvadoreños. Maíz, el frijol arroz. Ya no se diga. Entonces, ¿qué se va a hacer para poder mantener o para poder hacer producir? Entonces yo creo de que eso es lo que falta. Bueno, ya le mencionaba, un censo real que se hubiera hecho, ya le estoy hablando de más de un año, donde se disolvió la Digestic y se le dieron las funciones al Banco Central de Reserva, que para mí hay cosas muy... Quizás hubiera sido más natural si lo hubiera visto el BFA, Banco de Fomento Agropecuario. O el mismo Ministerio de Agricultura. Acuérdese que el Ministerio tiene una dirección en este momento de economía agropecuaria, que pudiera habérsele reforzado a ellos para poder tener información clara. Estos fertilizantes y semilla mejorada que se pudrieron, ¿qué me puede decir? Bueno, esa es otra, es lo que hablamos. ¿Cuántos sacos eran? Vaya, mire, fueron 30,000 quintales. 30,000 quintales de maíz mejorada, de semilla mejorada, de maíz y de frijol. Estamos hablando de 30,000 quintales. Una lástima. Si usted lo pasa a paquetes, estamos hablando de más de 130,000 paquetes que se perdieron, para 130,000 beneficiados, para 130,000 manzanas. Puede ser, puede ser. No lo repartieron. Puede ser, y es lo que yo le decía.
Esa es la falta de liderazgo dentro del ministerio, porque ese producto, ahí mismo la viñeta decía, cosecha 2018-2019. ¿Qué significa esto? Que se produjo, o sea, ese producto fue sembrado en el año 2018 y parte del 2019 se llevó ya y tiene caducidad, tiene fecha de vencimiento. Pero ese producto estaba en las cámaras refrigerantes del ministerio. Le da cierta vida en anaquel, como le llamamos, lo alarga, que eso se podía. Ellos llegaron el 1 de junio del 2019. Ese producto lo hubieran podido entregar en julio del 2019 o en agosto del 2019 para la cosecha postrera. Estamos hablando de que son 130,000 paquetes, son 130,000 productores que se les dejó de dar ese apoyo, que dependen de 130,000 manzanas, y si lo pasamos a números esos, estamos hablando de una cantidad grande de, bueno, imagínense 130,000 por 50 quintales por manzana, estamos hablando de 130,000 por 6, 7 millones de quintales menos de producción para garantizar la comida en la mesa de los salvadoreños. En plata, más de $3 millones. ¿Y eso cuánto cuesta es lo que están comprando del mercado local? Para el consumo nacional. La cuestión está de que en este momento no hay una compra directa de parte del ministerio para consumo local. Hay ciertos productores de maíz para semilla, o sea, maíz para siembra, pero que se está manejando o sea, están produciendo para las entregas que están haciendo en paquete. Es que lo están comprando a Honduras, dicen, a Nicaragua. No, lo que pasa es que el año pasado, si se recuerda, dieron una orden que querían entregar más de 600,000 paquetes, cuando el padrón que se tiene o que se conoce es de 420,000 paquetes, 420,000 agricultores. Solo ahí estamos hablando de 180,000, por eso fueron a comprar, aparte de que el ministro número 2 se había peleado. Hasta etiquetados los tiene usted, el ministro 1, sí, ministro 2. Sí, correcto, el ministro número 2 se había peleado con los productores de maíz de semilla. Se había peleado... Nacionales, sí. O sea, estamos hablando de los que dan, o sea, los que producen la semilla, que entregan en los paquetes. Correcto. Se había peleado con ellos, no les habían cancelado. Por cuestión de dinero. De dinero, no les habían es más, hasta este momento creo que todavía hay ciertas deudas para el sector de productores de maíz de semilla. Entonces, el ministro número 2 se había peleado con ellos, y a raíz de eso fue que fueron a traer, a última hora les estaban pidiendo más producción. Acuérdense que la agricultura no es de la noche a la mañana, no, sí. Es de un mediano plazo, más o menos, de mediano plazo prácticamente. Entonces, eso fue lo que sucedió, se peleó y dieron una cantidad más grande. Fueron a traer maíz a Nicaragua y maíz a Guatemala y creo que hasta Honduras, para entregar en los paquetes. El maíz de Nicaragua dio problemas. ¿Por qué? Porque era una variedad que no le gustó a los agricultores, fue la que entregaron en Oriente. Le digo porque yo anduve viendo algunas milpas o unos maizales, donde el maíz que les habían dado era un maíz que crecía bastante, habían problemas de acame, o sea que lo botaba el viento. Aparte de eso, quizás era segunda porque la mazorca quedaba una mazorca bien pequeña, no había producción. Y todas las situaciones son las que se han estado dando. Los viceministros, de igual forma. Hay viceministros que han tenido, bueno, no han tenido ningún protagonismo dentro de lo que es el ministerio. La verdad es que el único que fue más mediático fue el primer ministro, ¿va? Pablo Hanliker. Sí, pero vaya, lo que pasa es de que... De ahí los viceministros... Nada que ver. Nada que ver. Están igual que muchos diputados actuales que nadie los conoce. Así es, entonces ese es el problema principal. Entonces, ahí es donde se necesita hacer una acción concreta para reactivar el sector agropecuario. Y cuando le menciono es de que se pueden hacer diferentes acciones, claro que sí. Al regresar del corte comercial, diputado, vamos a seguir conversando sobre este tema para ver qué es lo que usted podría proponerle al Estado para poder salir porque se avecina una crisis alimentaria. Ya vamos a hablar de eso al regresar, amigo televidente. Estamos conversando con el ingeniero Mauricio Linares, diputado actual de la Asamblea Legislativa y candidato a la reelección por el departamento de Usulután del partido Arena. Así que por favor no nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan.
Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes. Recuerden que nosotros aquí presentamos a los candidatos que van a gobernarnos en el siguiente periodo. Pues por eso, para que ustedes, si ya los conocen, pues para que ustedes los escuchen y puedan evaluarlos, y el día del otro año que vayan a tomar su decisión soberana, pues digan, pues yo escuché a este candidato y pues a este candidato voy a apoyar. Aquí nosotros somos de libre expresión, creemos en la libre expresión y somos democráticos. Invitamos a todos los partidos políticos, de los 13 que hay. No sé si todos van compitiendo. Aquí dice un magistrado nos dijo aquí que solamente eran 11. No sé si van a ser 12 con país, no lo sé. Pero aquí son bienvenidos todos. Seguimos conversando con el ingeniero Mauricio Linares, diputado actual de la Asamblea Legislativa y candidato a la reelección por el departamento de Usulután, a la Diputación de Usulután por el Partido Arena. Nos habíamos quedado en el tema agropecuario, las posibles propuestas de solución que ustedes le pueden dar en este caso, al Ministerio de Agricultura. Mire, nosotros como Arena hemos presentado diferentes alternativas, pero principalmente este servidor, Mauricio Linares, como ya lo mencionaba, mi profesión, hemos presentado parte de las soluciones para este problema tan grave que se tiene para reactivar el agro. En febrero del 2022 presentamos una iniciativa donde se le pedía al gobierno central que se hiciera un estudio y se le quitara el IVA a los productos que se utilizaban o se utilizan, mejor dicho, para la producción agropecuaria. Estamos hablando de los insumos. Estamos hablando de los insumos agropecuarios en el sentido de fertilizantes. Usted sabe que los fertilizantes el año pasado tuvieron el incremento de quizás un 200%, bastante. Algunos. Entonces nosotros solicitábamos que se le quitara o se hiciera un estudio para ver qué se podría hacer con el caso de los fertilizantes. Le puedo poner un ejemplo. Un quintal de sulfato de amonio, que se utiliza bastante en el agro, llegó a costar arriba de $30. Ahora está entre 16 y 17 dólares. Entonces nosotros decíamos que se le pusiera un techo, o sea, que ya lo hiciera el ministerio, así como se hizo con el combustible. Correcto. Si usted recuerda, hasta $4 o a $3.50, no me recuerdo cuánto fue el techo que puso el Ministerio de Hacienda. Ya no lo tiene, ¿va? Ya no lo tiene, por eso está más, por eso está como a $5 ya el combustible. Entonces, que se hiciera en ese sentido, por lo menos para darle un respiro. Por lo menos en la época de cosecha. Por lo menos en la época de cosecha, correcto. Porque estamos hablando de que si el IVA, si usted hace números de $3, de $30, está hablando de $3 con 90 centavos. Sí, algo así. 3.30, sí, porque son 30, el 13%, sería así, $3 con 39 centavos, por ahí, 3.90. A $16 que cuesta ahorita, está hablando de que andaría por $2. Bajaría más de $1 en ese momento. Bueno, casi hicimos esa propuesta. Hicimos otra propuesta de la ley integral para la reactivación del sector agropecuario. ¿En qué consiste la ley? Esa ley eran 3 grandes aristas las que tenía. Una, incentivar a los agricultores a través de préstamos blandos, hacer el censo famoso que le decía. El segundo, incentivar al joven para el relevo generacional. Si usted va al campo, ve que el joven ya no le interesa el agro. ¿Será por la tecnología, por los celulares? Parte de la tecnología y parte también porque no le ve rentabilidad. Es correcto. No le ve rentabilidad. Entonces él no le ve que pueda salir adelante con su familia produciendo la tierra. Entonces habría que buscábamos eso de incentivo al crédito joven, le llamamos. Y tercero, era la famosa reserva estratégica de granos básicos. ¿En qué sentido? No existe reserva estratégica. No existe una reserva estratégica. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es un insumo que la misma gente nos ha dicho en el campo. Sí. Aquí, bueno, hay personas que están en asociaciones agropecuarias de pequeños agricultores. Aquella famosa frase de que Usulután era el granero del Salvador. Ha quedado en el... Nada más en el recuerdo, en el recuerdo. Pero por eso es que le menciono que el agro se puede reactivar.
Imagínense, estamos con la crisis alimentaria que se nos viene encima. Se avecina, ¿verdad? Datos de la FAO, no son datos que Mauricio Linares, bueno, aquí no son datos, que sino por que el cambio climático, el cambio por la guerra de climático, una Ucrania, parte. Sí, pero vaya, la guerra en Ucrania, estamos de acuerdo, fue una crisis mundial, por eso dispararon los fertilizantes, los altos costos de algunos insumos, por ejemplo, para la elaboración del pan, pero también no habían políticas públicas para ver qué se podía hacer. No había una política integral para el sector agropecuario. Si usted va a pedir un crédito para el sector agropecuario, le ponen un montón de trabas, le piden hasta la magnífica. Si es para hortaliza, le prestan el 9%. ¿A cómo? Al 9%. ¿Y ustedes proponen? Y nosotros hemos puesto un techo de que fuera hasta un 5%. De ahí, si usted quiere un préstamo para ganadería o para alguna actividad que fuera un poco más de largo plazo, estamos hablando, ¿y la ya le incrementaban a 14. en ese escenario? Eso es lo que habría que buscarle. Cerrar el círculo. Vaya, por ejemplo, al 14%, pero si usted va a comprar un vehículo, lo dan al 6, 7%. Entonces, esas son las condiciones. Y nosotros venimos insistiendo desde ya ratos. Quizás todas esas propuestas que han hecho ustedes como Arena no las toman en cuenta. La última que presentamos a finales del año pasado también, si mal no recuerdo, fue en noviembre, la ley de fomento ganadero. Con esta ley lo que queríamos era darles herramientas al gobierno central para reactivar al sector ganadero. Y llevando en cuenta también, tomando en cuenta esa ley. ¿En qué consistía? Es que mire, prácticamente los principales problemas del sector es financiamiento, los créditos son muy altos, no le están dando los intereses, no le están dando asistencia técnica adecuada, aunque en el ministerio hay buenos técnicos. El problema es que no les dan recursos. Bueno, el director de Senta que habían puesto hace como 8 o 10 meses, ya lo quitaron, o ya no está, o renunció. Pero la cuestión es de que el director de Senta ya no está dirigiendo, ya con que está ahora, dicen que es una señora, yo no la conozco. Dicen que ya tiene más de, por lo menos así, ni el nombre han mencionado, ya tiene... Pero no también estará reservada en la información de hasta los peligroso puede ser, pero imagina, ya con sería tercer director de Senta. Tercero en los 4. Falta uno todavía, correcto. Acuérdense que el primero fue Suadi, el ingeniero Suadi. El segundo fue este ingeniero que se me ha olvidado el nombre, sería mentirle, y tampoco vamos a inventar. Pero eran ingenieros agrónomos. Eran ingenieros agrónomos, correcto. Y el tercero, que es una señora, como le repito, que también es ingeniera agrónoma. No, ahí sí, como le digo, no sabemos quién es. No se sabe. Hay reserva. Me imagino que sí, para que tenga ese puesto. Entonces, como le repito, en Senta hay muy buenos técnicos, pero no se le apoya. No se le está dando recursos, a veces no será que porque no tienen o porque no quieren. Quizás porque no quieren, porque así como se están destinando recursos para Bitcoin, yo siempre les he puesto de ejemplo todavía eso. Están asignando ayer nada menos le asignaron $4 millones más al Bitcoin. ¿Y en qué nos beneficia? En nada. ¿A quiénes beneficia? ¿Hubo plenaria? Ayer hubo plenaria y aprobaron 94, 96 millones, se reorientaron. Y ahí estaba incluido casi... Ese es un tema que vamos a tocarlo ya en otro momento, porque vamos a hablar de los temas de la coyuntura nacional. Claro, con todo gusto. Pues estamos hablando de que se le dieron fondos para el Bitcoin. Vaya, le voy a poner otro... Como le digo, no hay una política o acciones concretas. Yo pero digo a veces, está bien el término política pública para el sector agropecuario, pero no hay acciones concretas para reactivar el sector agropecuario. Pero ¿no será, diputado, que el Estado no tiene fondos? ¿Y cómo es que se está gastando las cantidades? Bueno, estamos hablando que son, y explíquenos eso a la población para que entienda. La Asamblea aprueba 96 millones. Correcto. Para que sea en efectivo, ¿cómo es el proceso? Son traslados que hace el mismo Ministerio de Hacienda. Eso ya, cómo lo manejan, ya es parte de lo que es. Pero no es préstamo, eso no es préstamo. No, ese es reorientaciones, reorientaciones de fondos. Ellos decían de que era por un excedente que habían tenido. Y también vamos a hablar de eso, de la avanza y todas esas cuestiones que se están dando a nivel económico, que la población debe de saberlo, tienen que estar interesados, porque se dicen, pues, aquí han venido algunos exponentes invitados,
de que podemos incluso hasta caer en un corralito. Y ese es otro tema que también podemos Correcto, tocar. claro, con todo gusto. Pero continuemos con el agro. Pero con el agro, como yo le decía, bueno, imagínense que solo en la compra de Bitcoin gastaron más de 200 millones de dólares. ¿Cómo está el Bitcoin ahorita? Como a $25,000 más o menos. Se compraron arriba de 50. Sí. Solo ahí estamos hablando de una diferencial bastante alto. O sea, se compraron cuando estaban... Arriba de 50. O sea se promedio, ha perdido... póngale como 52,000, $53,000. Ese fue el promedio. Y hoy está a 25,000. O sea que se ha perdido la mitad. Se ha perdido la mitad, 50%. Así es. Estamos hablando que no son 5 centavos, son millones. Millones. Ellos alegan de que no se pierde hasta que no se vende. Pero solo el hecho de que disminuye, es como que usted tenga un vehículo, usted lo compró en $10,000, pero si usted lo agarra y se le deteriora, ese vehículo se va depreciando. Es correcto. Se va depreciando, entonces no le van a dar los $10,000 ni le van a dar 12,000. Va a valer menos. Va a valer menos, correcto. Entonces, solo de ahí, imagínense, le pongo un ejemplo. Yo siempre he peleado por un distrito de riego. Se llama el distrito de riego número 3, Lempa, Acahuapa. Ese está ubicado en la zona norte de Usulután y ese, lastimosamente, en una tormenta, se pasó llevando el sifón. El sifón es el que conecta el agua para que llegue a toda la zona. Son más de 2,000 manzanas que están tiradas. ¿Y ese era un proyecto del gobierno? Es que ese proyecto ya viene de ya ratos. El distrito de riego número 3, Lempa, Acahuapa, ya tiene bastantes años. Quizás unos 25 años más o menos. Tiene bastante. O sea, la cuestión es de que ese sifón se lo pasó llevando en una tormenta, la corriente, la correntada, como decimos, y dejó sin uso más de 2,000 manzanas que podrían estar produciendo comida para los salvadoreños. Yo tuve la oportunidad de platicar con el ministro de Agricultura, pero con el del frente, con Orestes, y decía que ellos le habían llegado un proyecto de 40 millones para reactivarlo. Dígame, prioridad, la comida de los salvadoreños. Por supuesto. No el Bitcoin. Bueno, sobre las medicinas. Bueno, sobre la correcto, educación, pero estamos hablando con el tema de Bitcoin en este momento. Se gastaron más de 200 millones solo en la compra, sin meter todo lo que se gastó en seguridad a una empresa que es privada. Bueno, pero le dio las casetas de es que correcto, toda esa infraestructura, la gente que estuvo que no se ocuparon para nada. Para nada, así es, o mínimo. Y los famosos $30. O sea, para la compra. Pues la gente lo agarra, sí, por correcto, pero lo que quiero llegar es... ¿Y qué hay de cierto usted que es diputado, ya que está hablando de los 30 pesos y está hablando de aquellos 300 que dieron en la pandemia? Bueno, y a mí no me dieron los 300, para que conste, fue una lástima. Pero los 30 pesos sí, o sea, los 30 pesos sí. Entonces, pues si no, del pueblo, pues el dinero es del pueblo, ¿no? Pero dicen rumores, y ojalá que usted tenga mejor información, de que hoy en diciembre vienen 2 bonos de $120 cada uno, al estilo de los 300 pesos, así lo van a repartir, dicen rumores, ¿verdad? El pueblo, ahí anda. Uno de 120 al principio de diciembre y otro de 120 allá por el 20 para la cena navideña y cena del fin de año. Son $240. Para serle sincero, como usted lo dice, desconozco esa información. Acuérdese que eso lo maneja CAPRES y son decisiones que solo llegan a la asamblea y ahí la discuten. No sepa ni la discuten, sino que solamente la aprueban lo que llega de casa presidencial. Pero volviendo al tema, lo que yo le decía, reactivar Lempa Acahuapa costaba 40 millones. Íbamos a tener 2,000 manzanas y hasta la activas. Fecha no se ha reactivado. ¿Por qué razón? Es lo que política. Falta voluntad. ¿O será alegan de que no hay plata, pero ¿y cómo es que hubo plata para comprar Bitcoin? Así es. Yo siempre he dicho, prioridades. La prioridad para mí hubiera sido darle comida a los salvadoreños. Después de la salud, o sea, después de la salud, bueno, quizás primero la alimentación. Sí, primero la alimentación. Acuerde que usted no alimenta bien, se enferma. Es correcto. Se enferma. Es correcto. Entonces, ¿cómo es posible que si se invertían, porque decía una inversión de 40 millones, se iban a reactivar 2,000 manzanas? Se iba a reactivar y a darle la oportunidad. ¿Cuántas familias viene beneficiado? A eso iba. Se le iba a dar la oportunidad de beneficiar a cerca de 400 familias de escasos o de pocos recursos. ¿Y a cuánto iba a beneficiar de la población? Más de 1,000, bueno, ahí a nivel local, más de 1,000 personas, pero si
se hacía una Salía buena la producción, digamos. si se hacía una buena programación, imagínense que estamos hablando que frijol no hay, el frijol está carísimo. Hagamos una media. ¿Cuánto vale? ¿Unos 80, unos 70? Unos 60, unos 70, Por ahí anda, sí. porque aquí el frijol negro, Sí. y ese es el que estaban dando en los paquetes alimenticios. Alimenticios. Frijol negro que, bueno, A la gente no le gusta por el color, así no es. es por el color, el sabor El también. sabor también, Etcétera. pero es que recuerde que metieron una chilipuca, que es la que a la gente no le gustaba. Entonces, pero a lo que quiero llegar es, tenemos escasez de frijol, hubiéramos visto cómo a sembrar por lo menos unas 1.500 manzanas de esas 2.000 que le hablo de frijol. Y podemos detener esta crisis alimentaria. Uno Se les llama puede- hambruna, uno les llama Mire, hambruna. se puede pero- disminuir, ajá. se puede disminuir. Pero siempre y cuando haya Siempre y voluntad cuando política. haya voluntad política y acciones concretas para No necesariamente lo que ustedes digan, y ellos no han hecho ningún tipo de Es que propuestas lo que allí en la Asamblea Legislativa. Así, ¿no? Sí, lo que se aprobó hace poco fue una ley de comercialización, pero en esa ley de comercialización, bueno, yo soy fiel creyente de que ese es uno de los talones de Aquiles de los talones de Aquiles del productor, la comercialización. Tanto para el productor como para el consumidor, porque al productor le pagan barato y le venden caro. Pero lastimosamente hay un video bonito sobre esa comercialización, pero no está en fin. No se puede estar hablando de comercialización Es que si usted mire, no tiene lo bonito producción. para el pueblo es que el frijol valga $1. No, por y ejemplo. acuérdese también de que no puede hablar de comercialización si no hay producción, Si no hay producto que vender. Así de fácil. Y es lo que no se, Y no se tanto ve. así, ingeniero. Tanto así que no hay productos, no hay es que reserva alimentaria. no hay digamos. reserva estratégica de alimentos no hay. No hay ni No arroz, hay. ni frijol, ni De maíz, ninguno. ni nada. Solo lo que tienen las bodegas los mayoristas de este grano, no son ni los O sea, agricultores. y ellos pueden incluso pueden fijar poner los precios, correcto. Ellos O sea, pueden. y el pueblo es el que tiene que pagar. Por eso le decía que yo soy de acuerdo que hay que buscar cómo apoyar la comercialización para que el productor venda bien y que el consumidor compre a un precio justo y de Pero calidad. sin y IVA, fresco. va, sin IVA. Es correcto, Sin o sea, IVA. acuérdate si que hubiera siempre- esa voluntad. Si hubiera política, voluntad política, se podría hacer. Sin IVA. Bueno, ingeniero, creo que hay suficiente. Hemos hablado del sector del Agropecuario. Vamos a esta pausa comercial, amigo televidente. Recuerde que estamos conversando con el diputado, el ingeniero Mauricio Linares, el diputado de Usulután, quien busca la reelección por el partido Arena. Así que por favor no nos cambien, ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros aquí en el programa de entrevistas políticas Café con Pan. Estamos entrevistando a todos los candidatos a alcaldes, a diputados de la Asamblea, diputados del Parlacen y también candidatos a la presidencia de la República. Así que todos están cordialmente invitados. Seguimos conversando con el ingeniero Mauricio Linares, él es diputado actual de la Asamblea Legislativa por Arena, quien busca la reelección el otro año ahí en el departamento de Usulután. Él es diputado por Usulután y busca la reelección. Vamos a hablar de temas ya de coyuntura nacional, ingeniero. Realmente, ¿cómo ve usted todo este proceso que se ha venido dando de las noticias virales que han habido? Por ejemplo, la primera fue lo que los que sacó el señor Alejandro Mason. Luego, pues, lo capturaron. Esto implicó que salió salpicada ahí una diputada, Rebeca Santos, de Nuevas Ideas, y también pues el diputado Eric García. A Rebeca Santos ya se perdió de la opinión pública, ha bajado mucho perfil. El otro señor también lo acusaron nada más por falsedad material, tengo entendido. Correcto. Pero ¿qué opina usted de todo eso? Y vamos a aterrizar con el caso de Alberto Romero. Pero primero lo de Alejandro Mason, que hasta se mencionó que se quería ahorcar ahí en la cárcel, que quería matar, algo así. Háblenos de eso, por favor. Mire, la verdad es que como este gobierno, él utiliza bastante la parte mediática, habría que tener cabeza fría para analizar y ver las diferentes aristas sobre estos temas que usted me está mencionando. En el sentido de que
estoy de acuerdo que hay que perseguir la corrupción, como lo mismo lo decía la gente de Capre, venga de donde venga, pero que no sea una justicia selectiva. Si usted, bueno, usted lo mencionaba, el tema que se dio de Alejandro Mason con el diputado García, que comenzaron en redes a estar diciéndose cosas, uno pidió que le demostrara, el otro, bueno, en fin, un montón de situaciones que los amigos pudieron ver, leer en redes sobre lo que estaba pasando. A la hora de las horas, este señor Mason sacó ciertos audios donde involucraban a más personas y dijo de que todavía tenía más. Todavía más. Más. Lo preocupante para mí es que el cargo que ostentaba el señor Mason, usted se recuerda, él era alto nivel, ¿va? Seguridad, Era, de la seguridad, bueno, no era oficial de seguridad. Era oficial de seguridad de casa presidencial. De casa presidencial. Quiere decir de que él maneja cargo de confianza. Cargo de confianza y mucha información bien delicada. Que entonces... pero ¿cree usted que él se disparó de verdad así, dando ese tipo de ahí declaraciones? Sí, no le podría decir que... mucha gente se especula de que nadie hace nada en Capre si no tiene la bendición del señor presidente, ¿va? Ajá, correcto. Entonces, por eso le decía que hay muchas aristas y hay muchas que quedan con dudas, hay muchas que están flojas, que no se terminan de entender lo que le mencionaba, el caso de que él ocupaba un cargo alto en el tema de seguridad. No estamos hablando del ministro de Seguridad, sino que estamos hablando... tenía tanto poder. Pero tenía poder, a eso me refiero. Bueno, es más, antes se había discutido en redes con otras personas que están en la parte de publicidad de Capres. Ahí mismo. Entonces, pero le digo, sí, hay muchas... Neto Sanabria con él, confrontando. ¿Va? Confrontando. Entonces hay muchas cosas que... ¿Cuál será el trasfondo de todo esto? Es a lo principal. ¿Por qué le digo esto? Bueno, cuando el río suena, ¿por qué piedras trae? Es correcto, pero ¿cuál es el trasfondo? Como usted mismo decía. Acuérdese que ahí no se hace nada si no hay una orden. Entonces, ¿qué pasó o quién ordenó o por qué se dio esta situación? ¿O será él tan aventado de que por iniciativas? Eso, pero le digo, hay muchas dudas que quedan en el ambiente. Pero la población se pregunta. Ah, sí, correcto, la población se pregunta porque lo mismo que se está preguntando su servidor, lo pregunta la población porque son parte de lo que, del diario vivir que usted ve y que analiza, los pleitos que se dieron en redes con una persona, después con otro, salió el diputado García exigiéndole que le aclarara, salen haciendo señas de otras cosas, le contesta el otro. Bueno, la cuestión es que cuando piden el desafuero del diputado García, lo piden no por todo lo que había mencionado Mason, lo piden por otras cosas, por falsedad ideológica. Nada que ver. De la mínima, de 3 a 6 años con utilidad pública. Correcto, entonces nada que ver con lo que había señalado Mason. Sí, que estaba hablando, incluso hablarse de lavado de dinero. Narcotráfico, se hablaba también de lo que eran las señas de pandillas, que hasta sacaron unas fotografías donde de estaban los asesores de él. Entonces hay un montón de cosas, como le digo, que están en el aire. ¿Y crees que, cambiando un poco, como esto es formalmente informal, crees que hay pandilleros dentro de la asamblea? Pues la verdad que no le podría decir, ahí ya queda a criterio de... Eso se pregunta a la población, la gente quiere saber. Así es, como le repito, ahí sí no le puedo decir, porque quien tiene que manejar todo eso, bueno, el partido oficialista es el que tiene la administración de la Asamblea Legislativa. Entonces ellos son los que tienen que tener ahí bueno, por eso fue que pidieron la solvencia. Es más, yo pedí acreditación a la Asamblea Legislativa, hasta esta fecha no me han acreditado. Bueno, entonces, vaya. Mejor a los youtubers acreditan y no a alguien que está en medios nacionales. Es correcto. Entonces, por eso le decía, de que ahí se tiene de que el caso, por ejemplo, pidieron la solvencia de la policía y de antecedentes penales. Ahí está que nadie, o sea, por lo menos los que trabajan con mi persona y con la fracción se han presentado. Deberían de pedírselo a los diputados y diputadas también. Así es, correcto. Entonces, a lo que quiero llegar es de que no eran los cargos que se habían mencionado en su momento. Después aparece de que se llevan
llegan a traer a Alejandro Mason y han declarado el caso en reserva, igual que el caso de Eric García. ¿Qué va a pasar? Pues solo ellos sabrán. Solo ellos sabrán. Solo ellos sabrán porque están en Quedará reserva. en la misma penumbra como quedó el caso del señor Marroquín, ¿va? Y similar, igual al señor Alcroc, que sacaron de fuera del país. Por eso está relacionado con está Marroquín. relacionado. Y entonces hasta la fecha no se sabe no nada. se sabe. Y lo otro, lo que mencionaba para cerrar con el caso del diputado Romero, bueno, nosotros lo que podemos ver, él tenía un proceso abierto ya. Ya estaba procesado judicialmente. Judicialmente. Él había ganado a la Cámara de Cojutepeque. Él había... Ya lo habían prácticamente absuelto, ¿no? Absuelto de cierta parte de los delitos que le acusaban. Al inicio estaban hablando de $152,000. De esos ya habían disuelto, no me recuerdo los términos que usan en derecho, pero ya habían desvanecido más de $60,000. Pero después la Cámara dijo que no, que era más dinero. El abogado apeló y después de que apeló fue que llegó la orden de desafuero a lo que es allá la Asamblea Legislativa. ¿Cómo estuvo el proceso en el momento que lo capturaron? Bueno, la verdad es que, mire, según lo que logramos platicar con el abogado presente, y ahí estaba, bueno, es más, habían hasta policías dentro de lo que era la oficina donde estaba el diputado Romero, y estaba él. Él mencionaba de que que le atravesaron un vehículo, cuando él iba para su casa a almorzar, le atravesaron un vehículo y le dijeron de que habían golpeado a una persona, cosa que... Atropellado a una persona. Que no había, o un carro, cosa que el mismo motorista decía que no. Después cuando... Pero no capturaron al motorista. No, no. Bueno, para no hacerle larga la historia, vino el diputado Romero y les dijo que sí, que los acompañaba, pero tenían que llevarlo a la Asamblea Legislativa. Por ley, pues. Por ley, pero no lo llevaron a la Asamblea Legislativa. ¿A dónde lo llevaron? A él lo detuvieron como a la 1 de la tarde, 1:30, y lo llevaron a no sé a qué institución, a qué dependencia de la Policía Nacional Civil, y ahí lo tuvieron por 2, 3, 4 horas. Pero no le hicieron el examen médico que le hacen. Ahí sí no le podría decir, pero sí que no lo llevaron a la Asamblea directamente, que es lo que tendrían que haberse realizado. Por el fuero. Por la calidad de funcionario. Sino que lo llevaron hasta como a las 5 de la tarde, 5:30, a la hora que... ¿Y almorzó? ¿Logró almorzar? Pues creo que no, porque él almorzaría para su casa. Porque lo que sí le digo es de que a esa hora que lo llevaron, es más, lo tuvieron arriba de la patrulla. Y a esa hora lo que se estaba haciendo es eligiendo funcionarios de segundo grado, que son los magistrados, o sea, la presidenta de la Corte de Cuentas. Correcto, que el caso de Beto sirvió también para bajar un poco, o una cortina de humo, por así decirlo. Por cierto, la presidenta era candidata en la elección pasada. Fue candidata en la elección pasada. O sea, en otras palabras, es militante activa de Nuevas Ideas. Bueno, afiliada. Ella era la presidenta del Instituto de la Información. Sí, algo así. Ajá, de ILC, algo así se llama, no me recuerdo el nombre. Pero sí que era lo que es de acceso a la información. Del partido. No, nacional. Nacional. Que tampoco funciona. Porque tampoco... Sí, no, está vetado, 7 así años. Es, correcto. Entonces, a raíz de eso, como le digo, se dio esa situación y bueno, se hizo todo el proceso. Ya cuando lo llevaron, es más, lo llevaron esposado. Después de entregarlo al presidente de la Asamblea, y así se ha venido dando esta situación. Pero hoy sí ya lo desaforaron. No, ya está desaforado. Desaforado, y parece pasada que lo que tiene que pagar son 400 y no sé cuántos miles. Lo que pasa es que acuérdese que eso va a depender del proceso. O sea, lo que usted menciona, los 400, fue lo que apeló el abogado de él. Y después de esa apelación fue... Pero esa era una sentencia ya. Correcto, pero... Era una sentencia de pagar esa cantidad. Pero hay un proceso que lo puede apelar, y fue lo que hizo el abogado. Apeló. ¿Antes? Antes del desafuero. No, ¿ante quién? Ante la Cámara de Cojutepeque. De Cojute. Así es. Entonces la cuestión está de que lo que le mencionaba, que de 152 subió a 400. Le bajaron a 80 y de 80 subió a 400 y fracción. Ellos sabrán qué es lo que está pasando.
nosotros... Pero ¿por qué cree usted que huyó la esposa y la hija? A ver. Pues ahí sí no les habría de decir, porque ya fue una decisión. Acuerde lo que le decía hace un rato, la justicia lamentablemente en este país en este momento es una justicia selectiva. No usted es pareja. no es pareja. No es ciega. Y si usted, vaya, le voy a poner un ejemplo para vea cómo detuvieron al diputado García y cómo llevaron al diputado Romero. ¿Y estuvo detenido el diputado García? Supuestamente hay una foto, pero solamente está con 2 policías a la par y está esposado. Hasta ahí. ¿Y cómo llevaron al diputado Romero? Con un gran show con mediático. Una gran cantidad de elementos armados. Además de eso, show mediático. Correcto. Pero le digo, desde ahí usted puede... Hay una gran diferencia. Que la gente haga su propio análisis de las dos situaciones, cómo se ha estado ventilando este caso, cómo se ha llevado. Y como le digo, si ustedes vean, el diputado Romero en ningún momento les dijo de que se oponía a que sigan el proceso. No, al contrario. Él apeló y es más, les ha dicho el abogado, no, demuéstrenlo. O sea, vámonos allá a los tribunales. A los tribunales. Pero habrá de verdad una imparcialidad. ¿Cree usted en la separación de poderes? Pues una pregunta aquí encapsulada, digamos. Esperamos de que de verdad sí se dé la separación de poderes. Esperamos de que sí haya una justicia equilibrada. Bueno. Esperamos de que de verdad, no por el caso de X personas, como le digo, quizás mencionar nosotros porque se quiso decir de que defendíamos corruptos. No. Nosotros estamos claros que a quien haya que aplicarle la ley, que se la aplique. Con todo. Con todo, pero por eso mencioné y por eso hice un poco de reseña histórica de lo que había pasado en la Cámara de Cojutepeque. Correcto. No estoy defendiéndolo, aclaro, porque acuérdese que a veces hay que dejar sentada que la justicia esa posición, prevalezca. Pero que la justicia prevalezca, y por eso dije, vean cómo tenían a García y cómo llevaron a Romero. Diferente, abismal. Ya se había vencido ya se había hecho un proceso, sí, ya se había hecho un proceso. Entonces, ojalá que la ley de verdad, así como está representada, equilibrada, sí se dé en este país para bien de todos y principalmente del pueblo salvadoreño, para que crean las instituciones. Mire, definitivamente, diputado, vamos a invitarlo a otro programa. Claro, hay un montón de temas, los voy a mencionar y vamos a tocar un par nada más. El Bitcoin, la reelección presidencial y ahora la reelección vicepresidencial, el voto en el exterior, hay coyuntura, la reducción de diputados y la reducción de alcaldes, ¿por qué se dio? Hablemos del Bitcoin para una antesala. Bueno, está bien. Para mí, nada menos, si mal no recuerdo, mañana va a estar cumpliendo 2 años. El Bitcoin. El Bitcoin de aprobada. Comprarle un pastel ahí de Bitcoin. Mañana va a estar cumpliendo 2 años que los diputados del oficialismo decían que era el despegue de la economía del país. Sí, dijeron que iba a mejorar todo. Correcto, todo. Ajá. ¿Y a dónde está ese despegue? Al contrario, la economía es de las cosas que más están resintiendo los salvadoreños. La canasta básica está disparada, los precios de los... El empleado, pues, ¿cuánto? Hay una cantidad grande de empleo informal. Usted ve profesionales que están haciendo otra cosa fuera de su profesión. Fuera de su profesión. Entonces, ¿dónde están las escuelas? Si se recuerda, han habido 4 lanzamientos de las escuelas. Bueno, y mañana, parece que mañana también se cumple la promesa del señor presidente de arreglar 3 escuelas. Yo le quería mencionar de que con lo del Bitcoin se hablaba de que iban a estar haciendo 3 a 5 escuelas diarias. Nuevas. No, pero él hablaba de la reconstrucción de las actuales. Correcto, pero imagínense, o sea, iban a votar escuelas para hacer nuevas, y hay unas que están funcionando. Entonces ahí es donde se tiene... Hay escuelas de verdad en estado crítico y bastante pobreza, diputado. Bastante, es más, fíjese que yo tuve la oportunidad de gestionar cuando estaba el primer ministro de Hacienda, que quedó del gobierno del FMLN. Correcto. Que el licenciado Nelson, que él miraba muy profesional, se pudo gestionar que se hicieran ciertos apoyos
a 25 centros escolares del departamento de Usulután. Se hicieron en 9 municipios. Después, para el 2020, se habían incluido 45 centros escolares. Quedaron aprobados, pero como en eso se vino la pandemia, ya no se ejecutaron. Entonces, pero sí se hizo la gestión. Conocemos de primera mano porque hemos ido a los lugares donde vemos cómo están de dañadas los centros escolares. Si usted va, por ejemplo, a la zona rural, que son los más delicados, usted ve bien complicadas las escuelas de cantones, las escuelas de cantones, de caseríos, donde se ve que ni siquiera pintura les han mandado. Entonces ahí no hay internet, y entonces ¿cómo es que estamos hablando de tecnología? Estamos hablando de la era digital. De la era digital. Entonces a esto es lo que quiero llegar. Nosotros creemos que sí se puede hacer un cambio de rumbo, pero que de verdad el gobierno que haya voluntad política y que tenga prioridades. Y dentro de las prioridades que esté la comida de los salvadoreños. Ahí estamos hablando de... Es quizás la prioridad número uno. De la prioridad número uno. Y a través, ¿cómo se puede garantizar la comida? Porque hay que tener claro algo, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Yo soy creyente de la seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad porque hay que garantizarle la comida a los salvadoreños, y soberanía porque tiene que ser con productores nacionales, la comida de los salvadoreños. Correcto. Hay bastantes temas. Fíjese, me hubiera gustado hablar de cómo está su trabajo territorial. Claro. Quizás le damos un par de minutos y después háblenos cómo está usted ahí en Usulután. Lo que le mencionaba, mi trabajo ha sido principalmente de acercamiento a la gente, ir a los cantones, tomar los insumos de ellos. A raíz de esos insumos que hemos tomado, de las pláticas que hemos tenido. No han sido rechazados hoy con Morena, porque se dio un momento que la vez hacerle, pasada mire, sí había mucho rechazo. Para serles sincero, gracias a Dios, Mauricio Linares siempre ha sido bien recibido en territorio. Qué bueno. Siempre ha sido bien recibido en territorio, y yo le agradezco a Dios y le agradezco a mi pueblo del departamento de Usulután esa bendición, porque hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, y muchas de las cosas que yo he presentado ha sido con los insumos de ellos. Ya le mencioné la ley integral para reactivar el sector agropecuario, la ley de seguridad y soberanía alimentaria, que también la presentamos en 2 ocasiones y no le hicieron caso, y eso que se trabajó con una institución, un organismo internacional, que de ahí hemos tomado a bien, la ley de fomento ganadero. Y usted lleva todos los candidatos de Usulután, son 3, ¿verdad? ¿O 4? 4, no, acuerde que este es mi trabajo, usted me lo preguntó a nivel personal. Ajá. Entonces, y esto es a nivel personal lo que nosotros hemos estado haciendo, no hoy en campaña, porque la campaña es una cosa, que es la que va a arrancar para diputados 60 días antes del 4 de febrero. Es correcto, pero ya muchos lo están haciendo. Correcto, no, sí, pero yo le estoy hablando de mi trabajo territorial de siempre. Okay. No de hasta esperando, no de poquito, no de campaña. No de campaña, sino que es mi trabajo territorial de siempre. ¿Se puede usted imaginar solo el tema de las encuestas de la Francisco Gavidia? Eso es un programa completo. Correcto. Invitado, ya lo vamos a programar para dentro de poco. Gracias, ahí estamos a la orden. Entonces, y continuando con su trabajo territorial. Como le digo, principalmente ese es. A mí me gusta ir a territorio, me gusta ir a los diferentes municipios. En lo personal, no creo en esa desarticulación que se hizo de ese... ¿Por qué cree que se hizo ya para Corolario? Mire, quizás para mí se hizo por un capricho y porque también por algo político. ¿Por qué por político? Porque acuérdese que el mal trabajo que han hecho los alcaldes de Nuevas Ideas le iba a pasar Está reflejado y le iba a pasar una factura grande. ¿Cuánto es ellos tenían la nota más o menos que andaban entre reprobados? Totalmente. Un 3, la mayor parte de ellos reprobados. Es que son pocas las alcaldías. Bueno, si el mismo presidente, él había ofrecido incremento del FODES. En el plan Cucatlán, que se perdió también, está en reserva, la promesa de campaña número 11 en el plan Cucatlán era el incremento al FODES, porque en ese momento se creía en el FODES. Del 10 al 12 va. Del 10 al 12. Y segundo, la descentralización. Entonces, con eso estamos hablando
de que no se iba a centralizar como se ha hecho ahora. Imagínense, Usulután de 23 municipios pasa a 3. Creo que había que hacer una revisión, sí, pero no lo que se hizo. Quedan temas pendientes definitivamente para la siguiente entrevista. Amigos televidentes, la entrevista, pues el tiempo en televisión es corto, ya se nos fue. Y como siempre, este servidor, a ustedes que son nuestra razón de ser, los televidentes, la teleaudiencia cautiva, yo mando un mensaje de reflexión siempre que hay una entrevista, sobre todo con todos los invitados que para mí son especiales, los que vienen aquí a Café con Pan, a la entrevista política. Y el mensaje dice así: que Dios les bendiga, que hoy florezcan cosas bellas, pasen un lindo y feliz día. Diputado, tiene un instante para dirigirse a la teleaudiencia, por favor. Bueno, agradecerle, licenciado, la oportunidad, así como también agradecer a Canal 67 la oportunidad que me da de poder venir a conversar con ustedes temas tan importantes, temas de país. Así que muy amable, muchas gracias y estamos... Muchas gracias por venir a Café con Pan. A la orden. Gracias, a la orden. Diputado, gracias. Bueno, ya concluyó. Ya concluimos, ya. Ok, muchísimas Solamente gracias. un saludo a mis amigos y hermanos del departamento de Usulután. Dios me los bendiga y proteja siempre. Igual, nosotros agradecerle a nuestro patrocinador, el alcalde actual de Ilopango, don José Chicas, quien es patrocinador de Café con Pan. Él es candidato a alcalde de San Salvador Este por el partido Nuevas Ideas. Agradecidos estamos con usted, señor alcalde, por ser nuestro patrocinador. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, pues obviamente que Dios se digne en bendecir a El Salvador. Hasta la próxima. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.